Exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más, no alcanzo a comprender, Dios. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que nos preparó. Dios está llamando a la guerra, Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que nos preparó. Somos un pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó.
Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu
quiero ser el reflejo de tu santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Alabado sea el Señor. Fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto, Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo. La gloria te doy, Santo Dios, tu plan soberano al enviar
del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te Siempre una bendición regresar aquí a esta congregación. Comenzó en el 1985, en aquella calle, en la marquesina de casa. Y los años han pasado y seguro que muchas personas se han beneficiado con el ministerio de esta congregación. A veces uno ve una iglesia en el presente y quizá no ve que hay mucha gente o muchos resultados. Pero si registra toda la historia, Dios ha ido en cada época usando esa congregación para salvar a algunos, para edificarlos, para prepararlos para irse a otro sitio. Así que si uno pudiera contar cuánta gente han sido edificados con el ministerio de esta iglesia, son muchos. Así que las iglesias no están solamente hechas para verla como en el momento presente, los resultados de ella. De esta congregación han salido muchos siervos de Dios, pastores, ministros, y personas que están sirviendo al Señor. Así que Dios sabe cómo utiliza cada congregación local. Yo le voy a invitar a abrir su Biblia esta mañana al último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento se llama Malaquías. Y le voy a invitar a abrir su Biblia allí. Y vamos a leer capítulo 4, versículos 5 y 6. Posiblemente voy a tratar de caminar un poco por el libro en completo, pero realmente, gracias, varón. No vamos a entrar en detalle del libro, pero sí voy a dar una vista panorámica de todo el libro de Malaquías, que cierra hasta cierto punto con una nota muy, muy triste. Dice Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6. He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver al corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Padre, oramos para que tu palabra sea de mucha bendición a nuestras vidas y corazones. Oramos para que el Espíritu Santo venga en este momento para ayudarnos a explicarla lo más clara posible, y con el poder que el Espíritu Santo tiene para llegar a los corazones y transformar nuestras vidas. Oramos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Como ven, el libro de Malaquías termina de la misma forma que comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lamentablemente comienza con maldiciones.
Tan pronto Dios creó al hombre y el hombre pecó, el libro de Génesis comienza Dios maldiciendo al hombre. Maldito es el hombre, con el sudor de su frente va a ganar el pan, maldiciendo a la mujer, con dolor va a dar a luz, tus deseos serán ahora para tu marido. Maldice la tierra también y comienza una guerra entre Satanás y el pueblo de Dios. El libro abre con maldiciones. Pero es triste ver que después de tanta historia, el Antiguo Testamento cierra también con maldición. Eso nos dice que algo va a hacer falta, porque el libro termina diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué manera de terminar las escrituras en el Antiguo Testamento? Por eso los judíos cuando leen el libro de Malaquías, usted sabe que los judíos van leyendo en la sinagoga libro por libro. Cuando leen este libro no terminan ahí. Cuando ellos leen el versículo 6 regresan al 5. Y leen el 5, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y ahí cierran, pero no terminan el capítulo 6, el versículo 6, porque la nota del capítulo 6 es muy triste, terminando con el mismo sentido que comenzó el Nuevo Testamento con maldición. Ahora, lo que quiero contestar esta mañana es, ¿por qué este libro es cerrado prácticamente con maldición? ¿Por qué este libro no solamente es cerrado con maldición, sino que este libro, después de que Malaquías hable este último versículo, no se va a escuchar voz de Dios jamás por 400 años? O sea, si la última palabra que te dicen, como en el Nuevo Testamento, que dice, vengo en breve, y ya cerró, bueno, una nota alentadora. Pero este termina con una nota triste y Dios no va a hablar más por 400 años. La pregunta es entonces, ¿por qué el libro termina así? ¿Por qué Dios se va a callar por 400 años? Hermano, 400 años sin escuchar la voz de Dios es mucho. Son muchas generaciones que van a vivir sin entender, sin saber qué Dios quiere. Uno de los peores juicios que Dios puede hacer a una persona, a una nación, a una iglesia o a un pueblo, ¿sabe cuál es? No hablarles. Es uno de los peores juicios, cuando Dios no habla. Y ese juicio que está cayendo sobre Judá exactamente es, Dios no va a hablar por 400 años. Imagínese que usted pase un año por un sitio sin poder leer la Biblia, sin ir a una iglesia, sin nada de Dios. Usted llega seco, usted llega árido, porque tiene tiempo que no oye de Dios, no sabe de Dios. Pues imagínese esta nación, 400 años sin escuchar de Dios. ¿Qué habrá enojado a Dios a ese nivel? ¿Qué lo provocó que Él se cayó por 400 años? Tuvo que haber sido algo muy grave que Judá hiciera, que el pueblo de Israel hiciera, que Dios dijo, pues está bien, no hablo más. Como hace muchas veces la pareja cuando se incomodan. Viven en la misma casa, pero no se hablan, se pasan por el lado y no se hablan. Uno duerme por allá, el otro por acá y no se hablan. Y es un momento duro cuando uno está junto con otra persona y uno no se habla. Bueno, pues Dios, con su pueblo que le dijo que iban a ser reyes y sacerdotes, ha decidido no hablar más con ellos por 400 años. Entonces, lo que voy a tratar de ver en el libro de Malaquías, ¿qué detonó? ¿Qué fue lo que disparó esta situación? ¿Por qué esto? Y es sumamente importante la respuesta que vamos a encontrar. La razón esencial por la cual Dios se va a callar por 400 años, la razón esencial por la cual el libro cierra con maldición, y oiga bien, la razón es la siguiente, y es una sola razón, es porque el pueblo de Dios, o sea, Judá en ese tiempo, cuestionó el amor de Dios. Eso fue todo el problema. El pueblo de Israel, no Israel, ya Israel había sido prácticamente eliminado de la faz del contexto bíblico. Este es Judá y Benjamín. El único problema por lo cual Dios guardó el silencio por 400 años y el libro cierra con una amenaza de maldición sobre la tierra es porque Judá cuestionó el amor de Dios. Vaya conmigo al capítulo 1.
1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Mira que bien, esto es una profecía contra. O sea, no es hablándole, es en contra de ello. Es algo que Dios está severamente opuesto a ello. Y dice Dios, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Usted se imagina Israel preguntándole a Dios, ¿en qué nos amaste? Diciéndole a Dios, pruébame que tú me has amado a mí. Es llegarle. Es llegarle. Y aunque usted piense que eso lo hizo Judá, muchas veces nosotros vamos a caer en el mismo problema. Cuando vengan situaciones difíciles, vamos a comenzar a dudar si en esta situación realmente esto es parte del amor de Dios para mí. Ahora, ya que Israel está pidiéndole a Dios que le pruebe que Él lo ama, cuando nosotros tenemos evidencia de más, vamos a ver en primer lugar por qué Judá cuestionó el amor de Dios. ¿Por qué? O sea, ¿qué ocurrió que ellos llegan a decirle a Dios, pruébame que tú me amas? ¿Cómo tú me muestras a mí que tú me has amado? La razón por la cual Judá, voy a estar usando el término Israel y Judá, pero realmente es Judá. Ya esas 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Siria, y Judá, que es la tribu de Judá y Benjamín, en el 586 fueron llevadas cautivas a Babilonia. La razón por la cual ellos están cuestionando esto, es importante que sepan que este libro, si usted conoce el libro de Esdras y de Nehemías, está en el mismo periodo histórico. O sea, si usted conoce un chin de Nehemías y de Esdras, eso está pasando en este tiempo de Nehemías y Esdras. Aunque usted vea el libro de Nehemías y Esdras allá al frente, no está al frente. Nehemías está aquí, es el último libro de las Escrituras realmente. Y Crónica es el último libro de las Escrituras, aunque usted lo vea por allá. O sea, que no se deje confundir por el orden cronológico de las Escrituras que tiene la Biblia. Más bien, Esdras y Nehemías y Crónica pertenecen aquí a esta época de Malaquías. Entonces, esto fue en el tiempo de Esdras, esto fue en el tiempo de Nehemías que Malaquías salió a profetizar. Y entonces le dice al pueblo que Dios le ama, y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Pruébame que tú me has amado. Antes de contestar la pregunta de ellos, estamos mirando por qué ellos cuestionaron el amor de Dios. Ellos cuestionaron el amor de Dios, en primer lugar, por la disciplina de Dios. Ustedes saben que Dios mandó a los babilonios, y los babilonios llegaron a Judá y le destruyeron el templo. Pusieron prácticamente a ras con la tierra. Le mataron a sus hijos. Se llevaron cautivos a muchísimos a Babilonia, entre ellos Daniel, Ezequiel y todos ellos. Y Israel o Judá quedó prácticamente arrasada por los babilonios. Ahí no había absolutamente vida. Los muros fueron derribados. El templo fue quemado. Todas las cosas preciosas fueron llevadas hacia Babilonia. Judá pasó por esa situación, y después se va 70 años a la cautividad y pasa 70 años siendo cautivo. Después de los 70 años siendo cautivo, ellos regresan a la tierra. Cuando regresan a la tierra, ellos construyen un templo. Pero el templo que construyen no se compara al templo anterior de Salomón. Y aparte de que no se compara, nunca vieron la gloria de Dios llenar el templo como llenó el templo de Salomón. Entonces, usted dice, bueno, Dios arrasó el templo, quemó el templo, derribó los muros, nos mandó cautivos. Ahora a los 70 años regresamos, y al regresar construimos un templo muy insignificante, y la gloria no desciende y llena el templo como llenó el templo de Salomón. Entonces ellos comienzan a cuestionarse. ¿Realmente Dios nos ama a nosotros? Si hizo un templo prácticamente mediocre al lado del templo de Salomón. El de Salomón, él descendió y lo llenó, y este no descendió y lo llenó. Usted sabe por qué razón Dios no llenó ese templo con su gloria. Él se lo dijo. Yo no voy a llenar ese templo con su gloria, porque este templo va a ser llenado con la gloria de la presencia de mi Hijo cuando Él venga. Entonces, cuando Cristo llegó, que entró al templo, ese fue la gloria de Dios en este templo. Por esto le dijo, la gloria del segundo templo será mayor que la gloria del primer templo. Porque el primer templo fue llenado con la nube, pero el segundo templo fue llenado con la misma presencia de Jesucristo. Pero ellos no entendieron esto.
Y cuando vieron que el templo no fue llenado con la gloria de Dios, y cuando vieron que todo estaba no había cosecha porque no había lluvia, había hambre, las langostas se habían destruido mucha de su vegetación, muchos de sus alimentos lo había destruido. Entonces, otra cosa que le dio en el mismo corazón fue que Judá siempre había tenido rey toda su vida, desde Saúl, desde que comenzaron, y siguió David, Salomón y todos los reyes que tuvieron. Cuando regresan del cautiverio, ¿sabe lo que pasa? Que ahora no hay rey en el trono. Y eso lo decepcionó a ellos muchísimo. Pero ¿cómo es posible? Nosotros que siempre hemos tenido un rey, ahora hemos regresado a la ciudad y no tenemos rey. Esas cosas, dijeron ellos, ¿de verdad que Dios nos ama? Cuestionaron el amor de Dios sencillamente porque las circunstancias en las que ellos estaban viviendo no eran favorables. Y déjeme decirle, todos nosotros seremos tentados a cuestionar el amor de Dios cuando la situación apriete. Van a haber situaciones que uno se va a preguntar, bueno, ¿y será verdad que Dios me ama? ¿Y será verdad que en este momento Dios está conmigo con todas las cosas que me están pasando? Porque que yo no salgo de una, cuando no es esta es la otra, y cuando acabo esta viene otra. Y eso es Dios amándome a mí así. Bueno, esto pasó con esta persona. Cuestionaron el amor de Dios debido a la disciplina que Dios le había puesto a ellos, pero que Dios se lo había dicho. Dios le dijo, cuando ustedes pequen, cuando ustedes se rebelen contra mí, yo lo voy a sacar de la tierra, yo lo voy a disciplinar, yo le voy a cerrar el cielo, yo voy a hacer todo eso. Dios lo que está haciendo es cumpliendo sus promesas, sencillamente. Pero ellos, cuando ven la circunstancia de esa manera, ellos lo que hacen es comenzar a preguntarse si de verdad Dios los ama a ellos. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de haber cuestionado el amor de Dios? Hubo consecuencias en las vidas de ellos. Y esto va a pasar en la vida de toda persona. Cuando ellos se comienzan a cuestionar si Dios lo ama a ellos o no debido a las circunstancias que están viviendo, hubieron varias consecuencias, pero por razón de tiempo vamos a mencionar 3 consecuencias que hubieron rápidamente en la vida de Israel. Mírenlo usted en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado mi nombre, tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire cuál fue el primer efecto de haber cuestionado el amor de Dios o de haber pensado que Dios no les amaba. El primer efecto cayó sobre la adoración. Cogieron la adoración muy informal. Cogieron la adoración muy familiar. Cogieron la adoración como algo que no merecía el respeto y la reverencia que se le debe dar. ¿Qué comenzaron a hacer los sacerdotes? El pasaje lo dice. Los sacerdotes comenzaron a aceptar pan inmundo. ¿Qué es pan inmundo? Bueno, pan inmundo es un pan que no había sido seleccionado para el tabernáculo. Ustedes saben que ellos ponían unos panes dentro del lugar santo y lo cambiaban cada sábado. Pero era un pan sagrado, era un pan hecho para eso, con la prescripción que Dios dijo. Pero ellos comenzaron a meter ahí en el templo cualquier pan, al que a ellos se le antojara. Como le viniera en gana, comenzaron a poner cualquier pan. ¿Por qué? Bueno, como no somos tan importantes para Dios, como Dios no tiene ese gran amor por nosotros, nosotros tampoco nos importa a Él. Así que pongamos cualquier pan. Cualquier pan que pongamos está bien. Los sacerdotes, cuando le traían un sacrificio, usted sabe que Dios había demandado que el cordero tenía que ser perfecto. Pero ahí traían ¿qué tipo de cordero? Traían corderos que estaban cojos, corderos que estaban ciegos, corderos con un montón de problemas. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Recibían esos corderos y mataban esos corderos y se lo ofrecían a Dios esos corderos. Mire cómo pensar que Dios no nos ama comienza a afectar nuestra adoración.
La adoración de Israel o de Judá fue afectada terriblemente porque comenzaron a cuestionar si Dios estaba siendo bastante amoroso con ellos o si Dios no lo había puesto a un lado a ellos, si Dios lo estaba ignorando a ellos. Pues como Dios nos está ignorando a nosotros, no nos ha puesto un rey en el trono, las cosechas están malas, estamos pasando necesidades, no llenó el templo con su gloria, entonces nosotros no vamos a tener a Dios en alta estima. Nosotros vamos a tratarlo a Él como Él nos está tratando a nosotros. Entonces los sacerdotes comenzaron a profanar el lugar santo de Dios. Comenzaron a aceptar cualquier animal que dice Dios, llévaselo a tu gobernador. A veces Él lo va a aceptar, Él no lo va a aceptar. Y si tu gobernador, que es uno de los encargados que Persia puso sobre Judá, porque en ese tiempo Judá estaba bajo el gobierno de Persia, ya sea Nehemías tuvo un tiempo de gobernador, Esdras tuvo un tiempo de gobernador, quien sea que estaba gobernando en esta época, dice Dios, llévaselo a Él. A ver si Él va a aceptar esos animales cojos, ciegos, en las condiciones que ustedes lo traen. Entonces, ¿por qué me lo traen a mí? Sencillamente me lo están trayendo a mí porque ustedes han caído en el error de pensar que yo no los amo lo suficiente. Hermanos, cuando llegue en nuestra mente o a nuestro corazón la idea de que Dios no nos ama profundamente como realmente la Biblia enseña, se va a evidenciar en primer lugar en tu conducta en la adoración. Ahí va a ser el primer exhibición de si tú estás cayendo en ese problema. Mira, cuando tú estás convencido que en cualquier situación el amor de Dios para ti es grande y que Dios te ama, tu adoración no va a ser cambiada porque la circunstancia cambió. Pero hay muchas personas que desde que las circunstancias le cambian, desde que no están bajo bendición, desde que las cosas no están bien, son otro tipo de adoradores ya. Ya cuando llegan a la congregación no cantan igual, no ofrendan igual, no hacen nada igual porque la situación que están atravesando están pensando que Dios realmente no los ama como Dios dice que los ama. Así que un termómetro para saber si nosotros realmente confiamos en el amor de Dios, que es su adoración. ¿Qué adoración le traemos a Dios? Ellos dijeron, bueno, vamos a llevarle a Dios cualquier cordero, vamos a llevarle a Dios no importa si está cojo, ciego, vamos a llevarle a Dios cualquier pan, vamos a llevar lo que sea. Lo mismo pasa con la adoración nuestra cuando no estamos confiando en que Dios nos ha amado. Comenzamos a traerle a Dios cualquier cosa. Pues eso hicieron ellos. Pero no solamente afectó su adoración, afectó también su vida moral gravemente. Mire usted, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Una de las cosas que comenzó a hacer Israel cuando pensó que Dios no le amaba, su vida moral fue afectada. Comenzaron a casarse con inconversas o con inconversos. Dios le había dicho que no lo hicieran, que no se casaran con gente de otras naciones. ¿Por qué? No porque hay un problema étnico, que la raza étnica de Israel era mejor que las otras razas, pero era que las otras razas tenían otro Dios. Entonces, cuando ellos se casaran con una persona de afuera que tenía otro Dios, los hijos de ellos iban a aprender a adorar al Dios de su mamá o de su papá. No fue lo que le pasó a Salomón, que se casó con mujeres extrañas y terminó adorando un montón de otros dioses. Bueno, pues una de las consecuencias fue que el pueblo moralmente comenzó a casarse con un montón de personas que no eran del pueblo de Dios. Y si ustedes recuerdan el libro de Nehemías, cuando Nehemías llegó, había un montón de personas, de muchachos que no entendían el idioma de Israel. Cuando él comenzó a predicar o a hablar, se dio cuenta que ellos lo que hablaban era el idioma de los filisteos. Entonces, ¿qué era la importancia? Que al hablar el idioma de los filisteos y no hablar el idioma hebreo, ¿en qué idioma estaba las escrituras en ese tiempo? En hebreo. Entonces, todos los hijos de esa gente no podían leer la Biblia. ¿Cómo le van a leer si no sabían el hebreo? Lo que sabían era el otro idioma. Entonces, una de las cosas que pasó fue que como Dios parece que no nos ama, parece que nos ha olvidado, ¿qué importa con quién me case? ¿Qué importa si busco un inconverso o una inconversa? No importa. De manera,
Cualquier persona normalmente que llega a unirse a un yugo desigual con los incrédulos, cuando Dios le ha dicho que no lo haga, es porque no sabe qué tanto Dios lo ama. Él no sabe qué tanto Dios lo desea. Él no sabe qué celoso Dios es con él o con ella. Y Dios lo cela tanto y lo ama tanto que Dios no quiere que haga eso. Pero como él piensa que no es tan importante para Dios, entonces comienza la relación con los inconversos, como pasó con ellos. Pero no solamente ellos en su vida moral comenzaron a casarse con inconversos. Otro problema que ellos tuvieron, según versículos 14 y 16, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu juventud. Verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio o el repudio, y al que cubre de mi iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Sabe lo que subió grandemente en Israel cuando dudaron del amor de Dios? El divorcio. Si fuéramos a medir qué tanto los creyentes saben que Dios los ama por la cantidad de divorcios que tenemos hoy día, concluiríamos que muchos creyentes todavía no están conscientes qué tanto Dios los ama. Porque una de las consecuencias que pasó con Israel fue que el divorcio aumentó de una manera extraordinaria. Dejar una mujer y coger otra, eso era nada. Y eso es lo que está pasando hoy día realmente. Para mucha gente un divorcio es nada. Es más, se casan con esa mentalidad. No aguante mucho, no aguante vaina. Si te vienen con cosas, ven para tu casa. Tú sabes, tú estudiaste. Aquí nosotros te ayudamos. Entonces van al matrimonio ya con una mentalidad de que no van a aguantarle nada a nadie. De que cualquier cosa, porque ellos no entienden hasta qué punto Dios los ama, hasta qué punto Dios los compró, hasta qué punto deben vivir para Dios. No lo entienden. Entonces el divorcio es como pasó con Israel. Estaban los divorcios ahí en cantidades. Hoy día nos está pasando el mismo efecto por causa de este problema. Israel no solamente cayó en problemas morales por desconfiar del amor de Dios. Israel no solamente comenzó con los matrimonios mixtos y los divorcios. Capítulo 3. Mira otra cosa que hizo Israel. O Judá. 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿y en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El libro sigue con más maldiciones. ¿Qué otra cosa, Israel? Bueno, si Dios no nos ama tanto, si Dios ha descuidado de nosotros, ¿por qué yo tengo que darle mi diezmo a Dios? Y pararon de diezmar. Pararon de diezmar. ¿Por qué? Porque es que nosotros damos motivados por el amor. Por eso que nosotros no damos por otra razón, sino que nosotros no damos ni siquiera por la ley. Cuando usted no ofrenda por ley. Usted ofrenda porque cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué está alegre? Porque Dios lo ama. Dios lo ama tanto que dio a Jesucristo para que muriera por él en la cruz del Calvario. Y como él está convencido de ese amor de Dios tan grande por él, darle a Dios dinero para él es prácticamente nada. Pero cuando no está convencido de qué tanto Dios te ama, dar resulta problemático. Entonces esta gente, una cosa que hicieron fue que pararon de diezmar. Los levitas no tenían de qué vivir. Nehemías tuvo que ponerse fuerte y hacerle que comenzaran a diezmar para que los levitas pudieran volver otra vez y comenzar los servicios en el templo. Porque se acabaron los servicios en el templo porque no había levitas, y como no había levitas no se puede hacer nada en el templo. Por eso le dice, traigan los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa, para que los levitas tengan que comer. Porque ellos no tienen que comer. Y como no tienen que comer, se fueron. Y como ellos se fueron, ahora no hay quien ministre en el templo. Traigan, dice Dios, ahora el diezmo, traigan las ofrendas a mi templo para que se llene el alfolí. Pero dice el texto también, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en toda casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Las ventanas de los cielos no es más que las nubes destilando agua. Porque la miseria en Israel, ¿cuándo llega? Cuando no hay agua. Lo que ellos estaban pasando, la necesidad que estaban pasando, era porque no estaba lloviendo.
pero que Dios siempre le había dicho a Israel, cuando ustedes no sean fieles a mí, yo voy a cerrar el cielo. ¿No recuerda a Elías? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Cuando Israel comenzó a adorar a Baal, cerró el cielo. Dijo, no hay lluvia por 3 años y medio. ¿Por qué? Porque que si ustedes no sirven a Dios, Dios le prometió que le va a cerrar el cielo. Entonces, cuando Dios le dice aquí, le voy a abrir la ventana de los cielos, voy a mandar lluvia. En otras palabras, en el día de hoy, si nosotros respondemos a Dios con nuestras ofrendas como debemos hacerlo, Dios dice que nos va a dar más trabajo, va a suplir buenos trabajos. No es que van a aparecer un montón de gente dándonos dinero. No. Va a abrir las nubes para que llueva. En este caso, la lluvia de nosotros es fuente de trabajo. Van a haber lugares para conseguir buenos trabajos, para que podamos poner comida sobre nuestras mesas. Así que Dios le dice a ellos, traigan los diezmos al alfolí, tráiganlo, porque yo siempre le he dicho a ustedes, si ustedes viven como tienen que vivir, yo no les voy a dar sequía, yo voy a mandar la lluvia. Pero como ellos dudaban del amor de Dios, entonces ellos decidieron, no vamos a seguir dándole diezmos a Dios. Nosotros, los creyentes, hoy día, no somos impulsados por la ley de traer un diezmo. Nosotros damos conforme a nuestro corazón. ¿Por qué Dios lo dejó de acuerdo al corazón? Porque cuando un corazón ama, no tiene problema en dar. No tiene ningún problema. El problema de dar es cuando el corazón no ama. Usted no ve que la mamá y los papás le dan de todo a los hijos. ¿Sabe por qué le dan de todo? Y a veces se pasan incluso. Lo aman, es que el amor no tiene problema en dar. Usted le da a sus hijos hasta tu propia comida. A veces el hijo se comió su helado y quiere el suyo, y hay papá y mamá que son tan, yo no sé qué, que también le dan el helado de él. Y eso no es amor, claro. Eso se fueron un poco más lejos ya. Porque eso desarrolla el egoísmo del niño y lo ayuda a pensar que él se lo merece todo. Yo me merezco mi helado y el de mi mamá y el de mi papá. Me merezco todo. No, eso no es amor. Pero llegamos a un punto que estamos dispuestos a entregar todo, aún nuestra propia vida, porque amamos. Bueno, ¿por qué Dios no nos puso una tarifa para la iglesia? Porque Dios dice, déjame dejarlo libre. Porque que el amor da más que cualquier otra fuerza. No hay una fuerza más grande que el amor. Entonces, si tú tienes problema en ofrendar o en dar para Dios, no es porque tú no tienes mucho dinero. Porque ¿cuánto tenía la viuda? La viuda tenía ni siquiera un centavo, ¿y qué hizo? Pero que ella amaba a Dios. Ella amaba a Dios. La viuda de Elías, cuando llegó donde Elías, cuando Elías llega, este hombre fuerte de 6 pies, 3 pulgadas, bien robusto, porque estaba en un arroyo bebiendo agua fresca y comiendo comida que llevaban los cuervos. Cuando llegó con toda esa carne que le llevaban los cuervos, Elías llegó fuertísimo. Y llega donde la viuda y le dice, mira, prepárame, ¿qué hay de comer? Dice la viuda, solamente hay este pedacito, este poquito de harina, estoy recogiendo leña, voy a hacer una torta, mi hijo y yo nos la vamos a comer y nos vamos a sentar a morir. Dice Elías, prepáramela a mí. La viuda dice, repite, prepáramela a mí. Y ella se la preparó. ¿Tuvo problema la viuda después de eso? Ninguno, pero la viuda amaba a Dios. O sea, ella la preparó porque Dios le dijo a Elías, ve donde la viuda de Sarepta, porque yo le he dado orden a ella que te alimente. Yo le di orden que te alimente. Y como ella amaba a Dios, por eso le dio el pan a Elías y confió en Dios. Cuando amamos a Dios, dar no es problema. Si usted tiene problema en dar, no se mortifique creyendo que es porque tiene muchos problemas. Y porque si pago esto, el celular no lo puedo pagar. Y si pago esto, la luz no ese no es el problema. Todo el problema es qué tanto confiamos en que Dios nos ama. Y cuando sabemos que Dios nos ama profundamente, amar y dar será cosa muy fácil. Por eso cuando Dios se encuentra con Pedro, Cristo se encuentra con Pedro, el interés de Cristo con Pedro es, Pedro, me amas. Porque si tú me amas, Pedro, aunque tú me hayas negado, aunque si tú me amas, tú puedes pastorear mis ovejas. Pedro, me amas. Es lo único que yo quiero saber, porque es que el amor te va a capacitar para todo. Y cuando Pedro dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo pastorea mis ovejas y lo nombró el pastor de todos los discípulos y de toda la congregación. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios en tercer lugar? Hemos visto por qué cuestionaron el amor de Dios, la consecuencia de cuestionar el amor de Dios y la respuesta de Dios al cuestionamiento del pueblo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Mira el capítulo 1, lo que Dios se lo va a mostrar muy claro. Capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Aquí está la respuesta de Dios.
no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Tú quieres saber si yo te he amado? Vámonos a la historia, dice Dios. Vamos al pasado. Cuando estos gemelos nacieron, aún estando en el vientre de su madre, ¿a quién le correspondía la bendición? ¿A Esaú o a Jacob? Le correspondía a Esaú. Y Dios le está diciendo, ¿a quién yo amé? Yo te amé a ti. Y te elegí a ti por encima de Esaú. Y no solamente te amé a ti, te elegí a ti por encima de Esaú. Le sigue diciendo, cuando dice que a Esaú aborrecí, no es que Dios le cogió odio a Esaú. Pero en la Biblia la palabra aborrecer significa amar menos. Amé menos a Esaú que a ti. Entonces, cuando no tenía que elegirte a ti, te elegí a ti. Y te elegí a ti y dice, no eres Esaú hermano de Jacob, y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí a sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Usted sabe que toda la descendencia de Esaú prácticamente Dios la borró de la faz de la tierra. Dice, pero nada más tiene que mirar Jacob, Judá, tú nada más tienes que mirar que Esaú, la descendencia de él, porque cuando Israel fue llevado cautivo por los babilonios, la gente de Esaú estaban feliz de la vida. Estaban feliz, no solamente feliz, ellos participaron. Ellos cogieron a sus hijos, a los hijos de gente de Judá, y lo estrellaron contra las peñas, lo tiraron para arriba, lo esperaban con lanza, le abrieron el vientre a la mujer, hicieron un desastre, y entre ellos estaba la gente de Esaú. Pero Dios le dice ahora, ellos hicieron todas esas cosas. ¿Y qué yo hice? Me quedé de brazo cruzado. Busca a Esaú hoy día en la historia. Yo lo borré de la faz de la historia. Yo acabé donde ellos vivían, que era en Petra, yo acabé con ellos. Y se fueron a otro sitio y acabé con ellos. No dejé rastro de ellos. Sin embargo, a ti, tú fuiste a Egipto y te saqué de allí. Fuiste a Babilonia y te saqué de allí. Y tú quieres que yo te muestre que yo te amo. Y en el desierto, no te cubrí con una nube durante el día. No te cubrí con fuego durante la noche. No te mandé maná del cielo para que tú comieras. No te cuidé tu ropa por todo ese tiempo y tus zapatos. No te di agua en el desierto. Y tú me estás diciendo a mí que te pruebe que yo te amo. Es demasiado. Lo que ellos están pidiendo es demasiado. Porque hay una circunstancia ahora difícil que ellos la compraron. Van a cuestionar el amor de Dios. Y es lo mismo, hermano. Usted ve que nosotros estamos aquí sentados esta mañana. No importa el problema que usted tenga. Usted podría estar en el infierno ahora mismo, yo también. Por grande que sea la desgracia que estemos pasando, podríamos estar en un hospital con una enfermedad incurable, podríamos estar en una silla de ruedas, podríamos estar con un cáncer. Nuestros hijos quizás están aquí con nosotros y quizás hubiesen estado muertos porque un carro lo arrolló o se ahogaron o cualquier desgracia le pasó. Entonces no tenemos que ver solamente las cosas que Dios permite que pasen para disciplinarnos, sino tenemos que ver todas las cosas de las cuales Dios nos ha evitado a nosotros. Oh, si hubiera un récord para saber de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántos atracos Dios nos ha librado, de cuántos tiros que tiraron por ahí Dios nos ha librado, de cuánta tragedia Dios puso su mano y nos libró, pero nunca nos enteramos. Ojalá que un día en el cielo Dios nos pase una vista y nos deje ver, mira mi hijo, de todas las cosas que yo te libré. Mira las veces que iba a tener un accidente, que un camión iba a arrollarte y yo te libré. Te pinché una goma para que no tuviera en ese momento, en ese lugar del accidente. Mira como yo hice tal cosa para que tú no estuvieras en tal sitio y no muriera en una explosión que hubo ahí. Dios constantemente está haciendo cosas para proteger y mantener nuestras vidas. Pero no sé por qué desde que pasa una cosa en nuestras vidas, comenzamos a pensar, oye, ¿qué cosa hay? ¿Por qué me pasa esto? Oye, ¿cuántas otras cosas no nos hubiesen pasado de no ser por la gracia y la misericordia de Dios? Y eso es lo que Dios le dice a ellos. ¿Cómo ustedes me van a preguntar a mí si yo lo he amado cuando tenía que amar a Esaú? Y lo aborrecí. Y no solamente que lo aborrecí, sino que lo quité de la faz de la tierra. Y ustedes todavía son más malos que ellos. Y todavía ustedes están en el planeta. Hay que darle gracias a Dios, porque aunque cosas pasan en nuestras vidas, no tenemos idea de las tragedias que hubiesen llegado a nosotros, de no ser por la gracia de Dios. No tenemos idea. Usted no tiene idea de las tragedias que hubiesen pasado con sus hijos, de no ser por Dios. Usted no recuerda que Job, el diablo le dijo a Dios que le diera permiso para acabar con Job y con su familia, y Dios mandó un viento y le tiró la casa sobre los 10 hijos de Job y lo mató a los 10. Y te pregunto,
Ha caído una casa sobre tus 3 hijos, lo ha aplastado, ¿verdad que no? No. Cayó sobre ti algo que quemó todas tus haciendas, como en el caso de Job, todas sus ovejas, tu carro, toda tu pertenencia, todo quedó destruido, consumado por el fuego. Caíste tú con una enfermedad, con lepra, algo como lepra, como cayó Job, y sentado en un tiesto, con un tiesto arrancándose allí casi por 40 o 70 años casi, porque usted quizá piensa que fue como un ratico que Job pasó ahí. Job pasó 70 años en esa situación. Y nosotros, con un año que pasemos en una situación, comenzamos a cuestionar el amor de Dios. Y Dios le dice a Jacob, ¿cómo tú me preguntas a mí si yo te he amado? Si yo te elegí a ti cuando tenía que escoger a Esaú, pero te escogí a ti. Hice un pacto contigo y de ti voy a traer al Mesías, de ti voy a traer al Redentor. Y tú me estás preguntando a mí si yo te amo. Que Dios nos libre a nosotros de cuestionar el amor de Dios en nuestra vida por una circunstancia. Y si lo hemos hecho, Dios nos llama a arrepentirnos, porque que Dios nos ama. Y cuando digo que Dios nos ama, quiero diferenciar 3 cosas, 3 tipos de amor, porque se predica mucho que Dios nos ama a todos. No, Dios no nos ama a todos. Pero la Biblia dice que Dios amó al mundo. La Biblia dice que Dios amó al mundo. Pero cuando la Biblia habla de amor, hay 3 aspectos que corren. En primer lugar, corre la benevolencia. La benevolencia es que Dios tiene un deseo de ayudar o de aceptar a todo el mundo. O sea, hay un deseo en Dios de ayudar a todo el mundo. Porque son sus criaturas, somos su criatura. Y Dios es benévolo. Y como Él es benévolo, Él nos acepta, Él quiere ayudarnos. Benevolencia. Hay beneficencia, que es cuando Dios hace caer el sol sobre buenos y malos, lluvia sobre buenos y malos. Dios da beneficio, en otra palabra. Cuando Dios da beneficio, se lo da a los inconversos y a los creyentes. Pero hay un tercer amor, que es el amor redentivo o redentor, que nada más es a los creyentes. Ese amor es un amor que Dios en la eternidad, decidió amarnos, decidió hacernos sus hijos. Ese amor no lo tienen todos los inconversos. Ese amor nada más lo tienes tú y yo, que conocemos a Cristo. Pero que Dios ama a todo el mundo igual, eso no es verdad. No es verdad. Dios ama a todo el mundo en las 2 primeras fases. Son sus criaturas, lo reconoce como tal y por ende le da beneficio, le da salud, le da agua, le da sol, le da aire para que respiren. Pero el amor redentor en la cual Dios dice, tú vas a ser mi hijo, yo te amo a ti, yo te seleccioné para que vivas conmigo en el cielo. En ese sentido, Dios no ama a todo el mundo. Y eso nada más tiene que hacerte sentir a ti especial. Porque ese amor solamente está sobre los selectos, no está sobre más nada. No vaya a creer que Dios ama a todo el mundo. Por eso, ¿por qué yo sé que el joven rico se convirtió? La Biblia no dice que él se convirtió. Cuando le dijeron, vende todo lo que viene y sígueme, ¿qué hizo él? Se fue, triste. Pero la Biblia dice un detalle importante. Dice, cuando Jesús lo vio, lo amó. Ese amor es el redentor. Quiere decir que tarde o que temprano, ese tipo se convirtió. Y para la mayoría de los teólogos, ese tipo era el apóstol Pablo. Para la mayoría de los teólogos creen que ese joven rico era el apóstol Pablo. Pero yo sé que fuera Pablo o no, ese hombre rico se convirtió, porque la Biblia dice que Jesús lo amó. Pero no con el amor de benevolencia, no con el amor de beneficencia, lo amó con el amor redentor. Y con ese amor, Dios solamente te ha amado a ti y a mí. A los inconversos no. No lo amas así. Lo amas diferente. Pero el amor que Dios tiene por sus hijos, ¿sabes lo que Dios le dijo a Israel? Tú sabes, a Judá, ¿tú sabes por qué tú no has sido consumido? Porque yo no cambio. Yo no cambio, yo soy el mismo. Y si yo decidí amarte en la eternidad, ¿sabes qué va a pasar? Yo te voy a amar por toda la eternidad. Si Dios decidió amarte a ti en la eternidad, ¿sabe por qué Dios nunca va a dejar de amarte con ese amor redentor? Porque nunca comenzó a amarte. Nunca comenzó. Como nunca comenzó, nunca va a terminar. Dios nos amó en la eternidad. Y allá en la eternidad Dios decidió amarnos. Y por eso ese amor nunca va a terminar. Entonces Dios le dice a Israel, a Judá, le prueba su amor prácticamente, diciéndole, comparándolo con la elección que hizo al lado de Esaú.
La segunda respuesta de Dios para Judá. La segunda respuesta está en el texto que leímos al principio. Le da una última oportunidad. Última oportunidad. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Judá, te estoy llamando a arrepentirte. El pecado tuyo es grave. Tú has cuestionado mi amor. Te voy a dar una oportunidad. Yo he mandado muchos profetas. Queda un profeta más. ¿Cuál es? Elías. Dice, aquí yo envío al profeta Elías. Ustedes saben que ese es Juan el Bautista. Va a llegar vestido igual que Elías, comiendo la misma comida de Elías, y va a ser el mismo ministerio de Elías, que la gente vuelva a Dios. Entonces Dios le está diciendo a Judá, Judá, te estoy dando el último llamado. Te estoy dando la última oportunidad. Te queda un solo profeta. Ya yo he mandado cientos de ellos, cientos. Queda un solo más. Por eso te vas a encontrar que la Biblia dice que el último profeta es Juan. Después de Juan, no hay más profeta ya. La última oportunidad de ustedes es Juan el Bautista. Si cuando él llegue, si ustedes no responden a Juan el Bautista, entonces ustedes prácticamente van a caer en maldición. Judá no aceptó aparentemente esta oportunidad, porque usted ve que cuando la Biblia vuelve a abrir, vamos a decir, la Biblia acaba en Malaquía, el próximo libro es. ¿Y cómo comienza Mateo? Libro de. ¿Por qué? Comienza así porque recuerde que ellos estaban quejando de Dios porque no tenían un rey. Entonces Dios dice, ok, aquí está el rey. Te voy a dar la genealogía para probarte que aquí llegó el rey ya. Y ese rey llegó. Y cuando ese rey llegó y se lo prueba ahí Mateo, mire que Mateo no comienza con más nada, como Juan. Juan comienza en el principio del verbo. Cada quien comienza, pero Mateo comienza, como este libro cerró, prácticamente yo quejándose que no tenían un rey. Mateo abre diciéndole, ok, aquí está la genealogía. Aquí está el rey, Jesucristo. Juan el Bautista lo va a presentar. Cuando llegó la hora que le pusieron al Señor Jesucristo, Pilato se lo puso y le dijo a ese pueblo, ¿a quién ustedes quieren que les suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, por el cual ustedes se quejaban que no tenían rey en el trono? Aquí está su rey. ¿Quieren que le suelte a Jesús, que es el rey de los judíos? ¿O quieren que le suelte a Barrabás? ¿Qué ustedes escogen? Nosotros no tenemos más rey que César. Suelta a Barrabás. ¿Qué hago con él? Crucifícalo. Y ellos no aceptaron la última llamada, el último chance de Dios. Y en el 70, Tito entró y barrió con el templo, le acabó con el templo. Y se han perdido millones de judíos, han perdido espiritualmente y están en el infierno hoy día, sencillamente porque no respondieron al último llamado. No respondieron, lamentablemente. Ahora, yo voy a terminar en Romanos capítulo 8. Estas personas, la tribu de Judá, Dios le dio mucha evidencia de que lo amaba, pero nunca le dio la evidencia que hay en Romanos. Primero voy a 5:8 y después voy para el capítulo 8. Nunca Dios le pudo decir a ellos la evidencia de Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios le dijo, yo te amé porque yo te elegí, yo te amé porque yo te hice especial, yo te amé porque yo te di maná en el desierto y te lo probé, te di maná en el desierto, te di agua en el desierto, te saqué de Egipto, te saqué de Babilonia, pero nunca le dijo, la prueba de mi amor es que alguien murió, pero a nosotros sí es fuerte. Porque a nosotros Dios nos dice que la prueba de que nos ama a nosotros es que Cristo murió por nosotros. Oiga, y el que se atreve a cuestionar a Dios porque tenga una prueba de si Dios lo ama o no, después de Dios matar a su hijo, mire, es más serio que lo que hizo Judá, se lo digo. Es mucho más serio. Porque mire cómo dice el capítulo 8, versículo 31. Versículo 32. El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oye, si Dios entregó a su Hijo, dio a su Hijo por ti, y tú estás rebelde con Dios porque no te da un carrito viejo o una mujer o un hombre o qué sé yo, cosa de esta tierra. Oye, te dio a su Hijo. Y porque no te ha dado todavía la casa, el carro, el esposo, la esposa, el hijo, estás tú cuestionando el amor de Dios. Dios también nos da un último llamado esta mañana. Una última llamada. Nunca cuestione el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si no escatimó a su propio Hijo. ¿Usted cree que fue fácil ver a Dios, su Hijo, salir del cielo para ir a la cruz del Calvario y allí Él derramar toda su ira contra Él? ¿Usted cree que fue fácil para Dios poner toda su ira contra su propio Hijo? Si a usted le dan una pistola solamente y le dice, si usted quiere salvar a fulano, déle un tiro a su hijo en la cabeza. Usted le tiembla el pulso y quizás nunca le da el tiro a su hijo. Y Dios tuvo que derramar toda su ira contra su Hijo para salvarte a ti y a mí. Y ahora yo voy a cuestionar su amor. Eso duele. Porque estoy en una prueba. Porque no me ha dado tal cosa. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el pasaje sigue diciendo, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira qué grande fue el amor de Dios para nosotros. Que no hay forma de que nos separen de ese amor. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el apóstol Pablo, por lo cual yo estoy seguro. Ese sí no tenía duda del amor de Dios. Ese no cuestionó el amor, ese entendió que Dios lo amaba. Y como él entendió que Dios lo amaba, él dice, mira, yo estoy seguro. Versículo 38. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada a mí me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo estoy ligado al amor de Dios para siempre. Y por eso Pablo vivió la vida que vivió, porque nunca dudó que Dios lo amaba. No dudes que Dios te ama, porque está pasando por pruebas. No dudes que Dios te ama porque está pasando por dificultades. Eso lastima profundamente a Dios. Lo lastimó tanto Judá que no le habló por 40 años. Cuando tú cuestionas si Dios te ama o no, lo único que está buscando es que Dios no hable contigo por un par de meses, un par de años. Y después yo me siento seco. Yo siento que yo oro y como que, claro, no te pusiste a cuestionar lo más delicado de Dios, su amor. ¿Sabe por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Es por eso que los amamos. Entonces, la última llamada de Dios para nosotros es esta. Si has cuestionado el amor de Dios, te doy tiempo esta mañana que te arrepientes. Te doy tiempo que confieses ese pecado y que en tu corazón pongas bien anclado que yo te amo al punto que entregué a mi único hijo para que tú estés conmigo. Así que no deje que una tribulación, que hambre, que un peligro de espada o lo que sea, ponga tu amor hacia Dios en cuestión. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra. Queremos en esta mañana como pueblo tuyo pedirte perdón, porque es que muchas veces la vida aprieta tanto que no estamos seguros hasta dónde tú estás con nosotros, hasta dónde nos está amando. Señor, ayúdanos. Te pedimos que tú nos perdones y ayúdanos a confiar en tu amor. Que tú nos amas a nosotros al punto que entregaste a Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana por esto. Y te damos las gracias porque Jesucristo pagó el precio nuestro en la cruz. Y si aquí esta mañana hay personas que no conocen a Jesucristo, Dios te ama, es verdad, pero hasta ahora Dios te ama como ama a todo el mundo para darte cierto beneficio, pero todavía no te ama en el aspecto redentor.
Todavía Él no te ha comprado con sangre. Oh, mi invitación hoy es que tú le des tu vida a Jesucristo. Y si tú ves en tu vida que hay problemas con tu adoración a Dios, con ofrecerle a Dios lo mejor, si hay problema a Dios con tu vida de darle a Dios tu vida moral, es posible que lo que tú necesitas es confiar que Dios te ama por encima de todo. Y tú vas a responder también a Dios con amor. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a poder confiar en que Él nos ama por encima de todas las cosas y que Él nunca, nunca va a parar de amarnos. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Usted debe